última charla del ciclo de actualidad legal penal. Tenemos hoy, yo la verdad es que estoy muy contenta, honrada y orgullosa de tener a Tania Gajardo con nosotros hoy. Ella trabaja en la Fiscalía, en la Unidad de Crimen Organizado, de tráfico, ahora que se rearmó, ¿no? Tráfico ilícito de armas, de personas, trata. Ella, su tema de investigación, aparte de ser máster en estudios jurídicos en la Universidad de Navarra, está haciendo el doctorado justamente en trata, pero además tiene mucha experiencia en lo que nos va a tratar hoy día sobre las modificaciones al crimen organizado. Tania, te dejo sin más. Ya. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer estos cambios legales. Oye, esto como que queda medio... Bueno, me voy a poner un poquito más acá. Por tener esta oportunidad de dar a conocer cuáles son los cambios que trae la ley 21.577, recientemente publicada, ¿cierto? Llevamos unos 15 días con esta nueva legislación. La ley tuvo un camino largo, fueron por lo menos 3 años de tramitación en el Congreso en los que a mí me tocó participar, entonces conozco varias de las discusiones que tuvimos en ese momento, en las que tratamos de dar de un punto de vista desde la persecución penal, la Defensoría también dio sus puntos de vista y así todas las personas invitadas que tuvimos la posibilidad de estar en la discusión. A mí me gusta, antes de ir derechamente a las modificaciones que trae la 21.577, contextualizar un poco por qué es relevante este tema y también está súper relacionado con lo distinto que fue la época en la que empezó la discusión de esta ley a la época en la que terminó, ¿ya? Porque ustedes, por ejemplo, con la sensibilidad que hay actualmente con materias de crimen organizado por las situaciones nuevas que hemos vivido también en el país dentro de nuevos medios comisivos, delitos distintos. En ningún caso estoy diciendo que antes no habían delitos violentos, pero sí hemos visto situaciones nuevas, eso ustedes lo pueden corroborar en las noticias, en los levantamientos que hace la Fundación Paz Ciudadana, la información en lo que la criminología en general, ¿cierto? Hay cambios en los medios comisivos, hay situaciones más violentas, también hay, por ejemplo, la incorporación de muchas situaciones extorsivas que no eran tan propias de nuestra criminalidad local, que hoy en día sí hay sensibilidad con ellas, pero 3 años, 4 años atrás, cuando esto comenzó, la situación no era la misma que tenemos hoy. Entonces, muchas de las cosas que en la ley ahora uno pudiera decir, creo que la ley se quedó corta, ¿ya? En algunos temas. Yo ya he escuchado comentarios de ese tipo. ¿Por qué no derechamente acá quedó igual que la ley 20.000? ¿O por qué no quedó igual que tal ley? Porque la discusión se fue produciendo en épocas distintas y así un poco para contextualizarles cómo fue esto y cuáles son las materias que toca y qué es lo que finalmente se modificó, ¿ya? Entonces, la primera parte de la exposición dice relación de, bueno, ¿por qué es importante el crimen organizado dentro del contexto del derecho penal? O sea, ¿por qué le importa al derecho penal? ¿Cuál es la relevancia? Porque además, si ustedes piensan conceptos de crimen organizado, quizás si yo les pregunto uno a uno, todos vamos a tener uno distinto. Ya no es un concepto que esté afianzado, que todo el mundo al unísono diga que es crimen organizado. Quizás tenemos algunos atisbos de lo que podría ser, parece ser un tema más bien criminológico o de política criminal, con poco sustento dogmático como concepto. Entonces, me interesa hacer el punto dentro de la introducción de por qué estamos hablando de esto, por qué es relevante dentro del derecho penal. Después vamos a ver la tipificación nacional recientemente derogada, ¿cierto? Y la que empezó a regir. Y en esto yo quiero concentrarme hoy día principalmente en la tipificación, ¿ya? Porque también la ley trae otras modificaciones que nos
tendríamos que tomar como 2 o 3 jornadas más, y que ya tuvieron una, que fue la de los comisos nuevos, que los voy a mencionar obviamente, pero no voy a profundizar en ello, y también las técnicas especiales de investigación, que se asimilan bastante más a la ley 20.000, y de las que yo creo que también tuvieron alguna oportunidad de verlas cuando se trató la ley 21.555, si mal no recuerdo, la que modificó la 20.000, ¿ya? Entonces la idea es concentrarnos en la tipificación, en los cambios en ese sentido, más que en las otras modificaciones que trae la 21.577. Acá, como introducción, entonces, si ustedes se fijan en la lámina, el primer cuadradito alude a la economía lícita y la economía ilícita, ¿ya? Y uno podría pensar, bueno, en verdad, esto es materia de la economía, o sea, como al derecho penal, la economía, si es lícita o ilícita, le importará mucho. Es una pregunta válida, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, el crimen organizado, cuando nosotros hablamos de crimen organizado, finalmente nos referimos a actividades siempre lucrativas, ¿ya? Más allá de la sola estructura asociativa en la que se realizan, son actividades lucrativas. Esto también está de acuerdo, ¿cierto?, a las definiciones de Naciones Unidas, de la Convención también contra la delincuencia organizada transnacional de Palermo del año 2000, y la literatura especializada en el tema lo define principalmente. O sea, si pudiéramos nosotros comprender un concepto en el que pudiéramos tener un paraguas conceptual para la criminalidad organizada, tendríamos que pensar que lo primero es que se trata de actividades lucrativas, ¿ya? Por sobre la estructura. Uno también puede tener actividades que se realizan en grupo o en organizaciones que no sean lucrativas, y yo ahí más bien les diría que no hay crimen organizado. Ya el crimen organizado tiene que ver con actividades que producen utilidades a las personas que las realizan. Y ahí uno inmediatamente piensa, ¿cierto?, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, contrabando en general, porque son justamente estas actividades con una finalidad de lucro que en general se realizan dentro de estructuras asociativas, las que entendemos como criminalidad organizada. ¿Y qué tienen de importante o qué tienen de común, además del lucro, como para que nos preocupen a este nivel de tener una tipificación específica relativa a ellas, y que además amplía en términos nunca antes vistos las posibilidades de comiso de bienes, ¿ya? Justamente lo que hacen es que aumentan la economía ilícita en un territorio en particular, ¿ya? Mientras yo más actividades del crimen organizado tengo más economía ilícita, ¿ya? Tengo más bienes y servicios que se transan fuera de la legalidad, y esto implica ausencia de tributos, ausencia de fiscalización, ausencia de control. Si ustedes se fijan, las actividades ilícitas del crimen organizado pueden ser ilícitas porque transan bienes prohibidos per se, ¿ya? O lo pueden ser porque transan bienes que son controlados. No siempre se trata de bienes absolutamente prohibidos, por decir de alguna manera. O sea, no siempre va a tener un contrato con objeto ilícito si uno piensa bajo la identidad contractual, ¿cierto? Sino que también se puede tratar de bienes o servicios que están sujetos a un control y que la economía ilícita hace que se descontrolen. Y los estados tienen un interés en controlar sustancias psicotrópicas, por ejemplo, las armas. Las armas, algunas personas solamente las pueden tener, otras no las pueden tener nunca, bajo ninguna circunstancia, y así. Entonces, para conversar acerca de temas de crimen organizado, uno tiene que empezar a salir un poco de la caja penal que uno trae quizás desde el pregrado, que es una persona, un delito, una víctima, un bien jurídico personalísimo, ¿ya? Y empezar a pensar en situaciones en las que se están afectando en general bienes jurídicos colectivos,
donde los sujetos activos están organizados bajo una estructura y que se dedican a actividades en general lucrativas y que además pueden responder a bienes ilícitos per se o controlados, ¿ya? Eso es un poco el esquema y uno ahí obviamente puede problematizar si es que es o no válido que al derecho penal le interese la economía ilícita y tendrá que empezar a indagar en toda la literatura que también intenta dar algunas soluciones dentro de los delitos económicos, por ejemplo, porque es increíble, pero se parecen finalmente. Se parecen en ello, en que no puedo yo llegar y pensar en un bien jurídico personalísimo o individual que me dé un sustento legitimador inmediato a cualquier actividad de la criminalidad organizada, ¿ya? Entonces, sirve para esto también bastantes de los desarrollos que hay en los delitos económicos. Y como corolario de estas actividades, encontramos, ¿cierto?, el lavado de activos. ¿Ya? El lavado de activos es la actividad final de cualquiera de los mercados criminales. O sea, las personas que se dedican a negocios ilícitos, las estructuras que se dedican a estos negocios ilícitos, en algún minuto tienen que poder utilizar las ganancias, porque si no, no tiene sentido su actividad, ¿ya? Entonces ahí el lavado de activos juega un papel bastante importante como actividad final de los mercados ilícitos y además si ustedes se fijan, por ejemplo, en la ley 19.913, todos los delitos base o la gran mayoría de los delitos base de lavado de activos son a su vez mercados ilícitos que uno entendería que forman parte del crimen organizado. Ahora, claro, se han ampliado mucho, están los delitos de corrupción, pero también la corrupción tiene su vínculo de alguna manera con el crimen organizado. Esperamos que no se vinculen mucho, ¿cierto? Pero siempre existe ese riesgo. Y también tenemos los delitos económicos que al final tampoco se distancian tanto de lo que estamos ahora viendo. Son todas actividades lucrativas. Entonces, acá en esta lámina yo la traigo como para llamar un poco la atención, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, si, ¿qué distingue al crimen organizado? ¿Por qué importa tanto? Porque a diferencia de una actividad de un sujeto contra solo un único sujeto con un bien jurídico individual, acá nosotros tenemos situaciones en las que la repetición de la actividad, al ser una actividad lucrativa, o sea, multiplica las acciones de tráfico de droga, multiplica las acciones de tráfico de arma, porque la motivación de la actividad es el lucro. Y esa repetición del sujeto, ¿ya?, o de los sujetos dedicados a estos negocios, termina de alguna manera dando una sensación de inseguridad general, de violación permanente del contrato social por estas actividades que se repiten, de operar en mercados ilícitos de forma impune, o sea, da lo mismo que yo realice mi conducta de acuerdo a la ley, porque hay un grupo de personas dentro de esta sociedad que sus actividades las realiza fuera de la legalidad y no pasa nada, ¿sí? Esa sensación de no pasa nada, no hay vigencia de la ley, estas conductas se multiplican, se repiten y hay gente que se profesionaliza en el delito y vive de esa manera, terminan provocando estas sensaciones tanto de inseguridad social, de falta de confianza incluso en las instituciones, ¿ya? O sea, pensemos en situaciones que nosotros vemos muy cotidianas quizás en las noticias en Chile, el narcofuneral, que los periodistas le llaman de esa manera, ¿cierto? ¿Por qué nos importa el narcofuneral? ¿Qué es lo que pasa finalmente ahí con el que observa esa situación? O sea, observa un grupo de personas que van armadas, que dan disparos al aire y por la vía pública, ¿cierto? Que están consumiendo drogas, que, o sea, observan muchas situaciones que debieran estar siendo perseguidas y sancionadas, pero hay una sensación de impunidad en esas manifestaciones en particular, ¿ya? Entonces, dicho esto, estos mercados ilícitos que componen el crimen organizado son diversos, y aquí podemos ver, por ejemplo, que ellos satisfacen demandas que o no están cubiertas por el mercado lícito
¿ya? O sea, yo quiero consumir cocaína, bueno, no la puedo ir a comprar. No hay un mercado lícito de cocaína, entonces tengo que recurrir a quien la venda fuera de la legalidad. Y también satisfacen demandas lícitas a menor precio, ¿ya? El contrabando de zapatillas de tales marcas, de ropa de tal marca. De ahí, bueno, uno tendrá que preguntarse cuál es la necesidad de que algo sea de esa marca, como para tener que pagar incluso por bienes de contrabando de ella, pero eso ya es un tema sociológico que excede con creces lo que estamos tratando acá. Pero los mercados del crimen organizado obedecen a cualquiera de estas situaciones, no solamente a las demandas no cubiertas por el mercado lícito. Y acá, como les decía, al ser la motivación el lucro, cuando las personas obtienen las ganancias de esos negocios ilícitos, este dinero, esta utilidad tiene que utilizarse en algún minuto, de alguna manera, y aquí es donde uno debiera encontrar el punto de contacto entre la economía lícita y la ilícita. Cuando yo quiero comprarme esa casa con lo que gané traficando, cuando quiero comprar ese auto con lo que gané con el contrabando, tengo un punto de intersección con la economía lícita, y ahí es donde operan, ¿cierto?, las normas de prevención del lavado de activos y opera todo el sistema antilavado preventivo. Pero acá, para llamar un poco su atención también, esto de hasta cuándo no lo sabemos, tiene que ver con el uso de, ustedes se imaginarán, activos virtuales. ¿Ya? O sea, todo lo que yo tengo regulado y es trazable hasta la fecha puede cambiar y puede empezar a ser no trazable hasta cierto punto, ¿cierto? Más bien por nuestras propias dificultades de investigación, porque trazabilidad siempre de alguna manera hay, pero puede dificultarse mucho más con el uso de activos virtuales. Porque hace un tiempo atrás, por ejemplo, uno decía, bueno, pero si alguien compra bitcoins, cuando era el único activo virtual que conocíamos y todos solamente hablábamos de bitcoins, si alguien compra bitcoins, en algún minuto tiene que venderlo. Y va a tener plata de curso legal, moneda, peso, dólar, y vamos a saber qué hizo. Bueno, pero ahora ustedes saben que eso puede no pasar nunca. Una persona puede adquirir diversos activos virtuales y adquirir bienes con activos virtuales. ¿Ya? Entonces, por eso es el llamado a atención hasta cuándo esto sigue siendo algo que vamos a mantener este punto de contacto entre la economía lícita y la ilícita, desde el cual uno puede empezar a investigar, ¿ya? En el caso de la persecución penal. Ahora ya, directamente respecto de los tipos penales, acá está un poco la trilogía que les decía recién. Asociación ilícita es la esfera jurídica, ¿cierto?, lo que teníamos en el Código Penal en el 292 para la persecución de lo que fenomenológicamente llamamos crimen organizado, ¿ya? Y acá, claro, uno no se ve muy bien ahí, pero uno decía el crimen organizado, denominación fenomenológica, ¿cierto? Uno puede judicializarlo o darle un aspecto jurídico bajo la tipificación del 292. Pero también teníamos y seguimos teniendo las tipificaciones de las asociaciones ilícitas en leyes especiales, ¿ya? La ley 20.000 es una de ellas, la 19.913 es otra, y así tenemos otras asociaciones ilícitas especiales, como también en el propio Código Penal tenemos otra asociación ilícita en el 411 quinquies, que es el de el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, ¿ya? Entonces, estas normas que eran a las que recurríamos, ¿cierto?, para la asociación ilícita, ya sea las del Código Penal o de las leyes especiales, de alguna manera sufren modificaciones con la entrada en vigencia de la ley 21.577, dado que el núcleo de la tipificación de lo que era el 292, ¿cierto?, tiene un cambio significativo, que es, en primer lugar, dejar de ser una asociación ilícita y pasar a ser dos tipos penales, uno de asociación delictiva y otro de asociación criminal, y todas las normas
que se remitían al 292 para dar contenido, ¿cierto?, a la asociación ilícita, entonces ahora debieran recurrir a las normas del actual 292, 293 y 294, ¿ya? Y así a las que correspondan en lo siguiente. Acá algunos de las asociaciones ilícitas que les comentaba recién. Y esto un poco también como contexto, cuando se discutía la nueva ley, ¿cierto? En algún minuto también hubo algunas discusiones acerca de, bueno, ¿por qué es relevante tener un tipo penal de asociación ilícita? Como se cuestionaba que fuera como algo, una invención, algo nuevo. Bueno, no, muchas codificaciones lo tienen. El Código Penal chileno tenía el 292 desde su dictación, o sea, no es una norma post-Convención de Palermo, no es algo novedoso, es algo que proviene desde que se dictó el Código Penal. Y la agravante que trae la 21.577, la agravante general de actuar en grupo, ¿ya? La número 23, que algunos ya la pueden haber visto, también es de uso bastante generalizado. O sea, nosotros ya lo teníamos presente en algunas materias como delitos contra la propiedad, contra la corrupción, ¿cierto? En delitos de la ley de drogas, que en general, cuando no se logra probar la asociación ilícita, ¿cierto?, se recalifica a esta agrupación, y ahora quedó, ¿cierto?, como un agravante general que ya también se las voy a mostrar. Pero son de uso bastante más común de lo que yo creo que nos imaginábamos cuando estábamos en medio de la discusión. Este era nuestro antiguo 292, y algo que yo creo que a varios les puede haber llamado la atención es que, si ustedes se fijan, no hay verbo rector. O sea, es como, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para que uno pueda decir que su conducta se subsume en este tipo penal? Porque, bueno, toda asociación formada era como algo que ya pasó. Esto ya pasó y esa persona tiene que haber estado ahí, querer ser parte de... no es claro en términos de conducta, qué es lo que tiene que hacer, ¿ya? Entonces, este era un tema relevante, creo yo, de la modificación, ¿ya? En la discusión legislativa, en un momento anterior a cómo quedó, se proponía que la conducta fuera formar parte, ¿ya? Entonces, claro, ahí uno decía, esto sería similar a los tipos penales de participación en una asociación delictiva o criminal que hay en otras legislaciones, en que lo que se tipifica es eso, que la persona forme parte, participación en una organización criminal o participación en una organización delictiva. Y queda un poco más claro, pero ustedes van a ver que no quedó tan claro, pero sí por lo menos en algo mejoró. Vamos a llegar a esa parte. Antes les quería comentar también que esta tipificación, que era la que teníamos, que les mostré recién, también tenía penas diferenciadas si es que esta asociación del 292 se dedicaba a simples delitos o a crímenes, y también tenía penas diferentes si es que a quien se sancionaba era el jefe o líder o a los partícipes, ¿ya? Y esto, cuando veamos ahora la asociación delictiva y criminal nuevas, la verdad es que son muy parecidos, ¿ya? O sea, termina también separando la ley nueva en dos delitos, asociación delictiva y criminal, y a su vez en cada uno de ellos establece penas distintas si son los líderes, jefes o fundadores, que esa es la parte que yo encuentro más extraña, ¿cierto? Como que entendamos quién es el fundador de una asociación criminal en realidad es difícil, ¿eh? O sea, buscar la escritura y ver quiénes tuvieron esta intención de darle vida a esta organización es un poco complicado, pero también las penas son distintas. Entonces, en estricto rigor, el 292 que teníamos hasta hace 2 semanas hacía básicamente lo mismo que hace los dos nuevos tipos penales que tenemos ahora, ¿ya? Penas distintas si son crímenes o simple delito, y penas distintas si son líderes o son partícipes. Ya, entonces, ¿qué
situaciones existían de algunas discusiones con la tipificación anterior y que se han tratado, ¿cierto?, de alguna manera salvar, y seguramente vendrán otras distintas, ¿cierto?, con la ley nueva. La pluralidad de sujetos. Si decía toda asociación formada, bueno, tenía que ser más de uno, pero más de uno, ¿cuántos? 2, 3. Y en Chile, tradicionalmente se seguía la tesis de Echeverry, ¿cierto?, que sobre 2 personas porque se asimilaba la affectio societatis, ¿cierto?, y desde 2 personas era suficiente. Esto cambió y expresamente en la ley nueva se señala que deben ser sobre 3 personas. Y aquí se sigue la Convención de Palermo. ¿Ya? Esto es lo que dio la pauta sobre 3 personas y la verdad es que tampoco implica ningún cambio tan relevante porque si ustedes estudian las sentencias en Chile, hay una muy curiosa que condena a una persona en solitario, pero es porque a los otros en el fondo no fueron habidos, pero siempre supuso la intervención de más de 3, y yo les diría que hasta donde yo conozco las sentencias, que conozco bastantes sentencias de asociación ilícita, no hay asociaciones ilícitas de solo 2 personas, ¿ya? Así que en verdad no era un cambio muy significativo, pero se siguió la Convención de Palermo. En la organización, esto fue algo que en las sentencias fue cambiando mucho en Chile. Yo siempre les hablo de las sentencias en época de reforma procesal penal. Ya esas son las que por lo menos yo he estudiado desde el año 2000, 2002 en adelante. Al principio, las primeras sentencias por asociación ilícita exigían así como unos 10 requisitos distintos y una organización jerárquica, piramidal. En algunas sentencias alguna vez exigieron la omertá, el pacto de silencio, así muy El Padrino. ¿Ya? Y en las últimas, incluso considerando una de la Corte Suprema, de una causa que se llamó Eternia, que era de la Fiscalía Occidente, ya estos requisitos se flexibilizan. La propia Corte dice la organización tiene que ser funcional a los fines de la asociación. ¿Ya? O sea, si yo tengo una asociación ilícita que se dedica a cometer delitos informáticos, por ejemplo, que puede ser, y entonces yo soy la persona que distribuye el spam para que otras personas estén cazando claves, ¿cierto?, y sacando dinero de las distintas cuentas, no es necesario ni que nos conozcamos personalmente, ni que tengamos ningún tipo de pacto de silencio, ni que yo esté armado y los amenace, un montón de situaciones que eran mucho más de la ficción que de la realidad, que eran exigidas hace muchos años atrás. Ya esto siempre fue cambiando. La permanencia en el tiempo, uno de los elementos que yo les diría que ha tenido respuestas muy distintas de la jurisprudencia en general. Hay sentencias que han señalado, bueno, que 3 meses es poco, otras que con 1 mes es suficiente, y piensen ustedes que esto implica una investigación en la que uno pueda demostrar a un tribunal que este grupo de personas actuaron de esta manera desde tal fecha hasta tal fecha, o sea, una investigación más o menos larga en el tiempo, ¿ya? Pero ha habido respuestas distintas, sentencias distintas, ahí hay poca uniformidad en eso. Y además uno tendría que decir, bueno, la permanencia en el tiempo dice relación con una actitud hacia el futuro, ¿ya? Porque el 292 no nos dice que se subsume en ese tipo penal una asociación que ha actuado por 3 meses, 4 meses, 5 meses hacia el pasado, dice toda asociación formada para, tiene que ver con actividades a futuro, ¿ya? Y esto no cambia tampoco cuando uno se fija en los 2 nuevos tipos penales. Y obviamente la finalidad tiene que ser cometer delitos, antes simples delitos o crímenes, se excluyen las faltas y ahora la asociación delictiva es para delitos y la asociación criminal es para crímenes. Y ustedes podrían preguntarse lo mismo que por lo menos yo me pregunté cuando estaba en la discusión, escuchando la discusión legislativa, bueno, ¿y qué pasa si la asociación se dedica a ambos? Si ahora son 2 tipos penales distintos. ¿Qué hacemos? O sea, principio pro reo, asociación delictiva, o, bueno, no sé, lo más grave. Bueno, se dio esa discusión en el Congreso y finalmente se señaló expresamente que si la asociación se dedica a ambos,
se persigue bajo las normas de asociación criminal. O sea, se sanciona como asociación criminal, ¿ya? El injusto autónomo en la asociación ilícita es un tema muy interesante que ha sido tratado tanto en la literatura nacional por algunos autores como, bueno, las sentencias a nivel nacional en general, en su mayoría aceptan que tiene un injusto autónomo, sobre todo por la norma que señala, y lo sigue señalando en la ley nueva, que los delitos que ejecuta esta asociación, o sea, los delitos del plan criminal de la asociación, se sancionan en concurso real con la asociación ilícita. Por lo tanto, al acumularse materialmente las penas, uno entendería que entre ellas, o sea, que hay un injusto autónomo en la asociación ilícita y sigue en la misma situación en la ley nueva, ¿ya? Hay distintas tesis, pero bueno, eso es lo que a la fecha por lo menos se ha seguido en Chile. Y aquí ya directamente en la nueva ley de crimen organizado, que aquí el subtítulo desde la asociación ilícita a las asociaciones delictivas y criminales, que es el gran cambio respecto de la tipificación, uno tendría que señalar que el mensaje que dio origen a esta 21.577 declaró los siguientes objetivos, que a mí siempre me han gustado mucho porque los encuentro bien especiales. Modernizar el tipo penal. Entonces, yo de verdad me preguntaba, ¿es posible modernizar un tipo penal? Como, yo podría modernizar las técnicas especiales de investigación, pensar que hay mucha más comunicación virtual que antes, pero modernizar el tipo penal en sí mismo, y que es un tipo penal que además atiende a la asociatividad para realizar otros delitos, me llamaba un poco la atención, ¿ya? Modernizarlo, desformalizarlo, descomplejizarlo, dotarlo de criterios materiales que le den suficiencia a la norma legal, y esta sí que era muy llamativa en el mensaje, suprimir la necesidad de sostenerlo en el desarrollo doctrinario. ¿Ya? Eso lo dice explícito el mensaje, así como ojalá que nadie tenga que opinar de esto y que se autoexplique. Y yo, bueno, tengo la sospecha que eso no va a pasar, ¿ya? Y lo espero, porque es interesante tener debate y que las personas podamos estar pensando de cuáles son las conductas que se están tipificando y cómo va a tener una persecución y unas condenas racionales todo este tema, ¿ya? Pero bueno, esas eran las motivaciones de esta nueva ley. Y acá un poco, claro, es la modernización de un tipo penal que viene desde la dictación del Código Penal, pero que básicamente la conducta va a ser siempre la misma, ¿cierto? Participar en una asociación que se dedica a delitos o a crímenes. Y yo siempre cuento esta parte de las conventículas del derecho romano, ya que desde el derecho romano se sancionaban este tipo de situaciones en las que habían cuadrillas, grupos de personas que generaban una peligrosidad latente porque estaban disponibles y dispuestas siempre a la comisión de delito. O sea, es una situación que existe desde que existe la sociedad. Ya no sé qué tanto le podríamos modernizar. Más allá de las formas de investigarla, que sí, ahí estoy de acuerdo que había bastante que hacer. Y ahora, claro, desformalizar y descomplejizar. Bueno, ¿y cuál era la complejidad? Porque en el mensaje también se atendía a esas sentencias que yo les mencionaba de hace 10, 15 años atrás, que exigían esta jerarquía piramidal, la omertad, la fungibilidad y un montón de situaciones que en la verdad las últimas sentencias de asociación ilícita ya no las exigían. ¿Ya? Entonces, habían algunas declaraciones aquí que estaban un poco alejadas de la realidad, pero se agradece de todas maneras el esfuerzo y esperemos que funcione bien esta nueva ley, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos actuales tanto de la asociación delictiva como de la asociación criminal? La pluralidad de sujetos, que ya les señalé que desde 3, el objetivo común de cometer delitos o crímenes, dependiendo de cuál de los dos tipos penales, y lo mismo, también hay que distinguir jefatura y partícipes, y acá esta parte que yo les comentaba de los fundadores que quedó, pero probablemente lo que se siga distinguiendo
en las investigaciones y en los casos en general sean la jefatura o los líderes, más allá de los fundadores. Acá voy a adelantar un poquitito para que vamos viendo acá. La descripción típica que se propuso en un principio en el proyecto de ley era el que tomare parte en una asociación, ¿ya? Y la actual, o sea, la recientemente derogada, toda asociación formada. Y aquí, si ustedes se fijan, cambia la descripción, porque por último se señala que alguna conducta que realiza la persona que toma parte en una asociación o forme parte de una asociación, pero ya no es esa asociación formada que es como una foto, como que el 292 era una foto de algo que pasó, pero no nos decía qué tenía que hacer la persona, ¿ya? Supone entonces una conducta activa de un sujeto, y en esto sí uno podría entender que hay algún avance, ¿cierto? Es más entendible que una persona realice una conducta activa a que tengamos esta foto de la asociación formada. Perdón. Luego, acá hay un comparativo entre la figura aquí, la actual, en realidad es la recientemente derogada, y la proyecto de ley en la vigente. Aquí en esta no dice el cambio, pero en la anterior, la asociación ilícita contemplaba tanto delitos como crímenes, al igual que ahora, pero en dos tipos penales distintos. La pena diferenciada, lo mismo que les decía, eso sí que acá hay que hacer un punto porque en algunas hipótesis sube la pena, pero hay una hipótesis en la que baja. Ya, y en eso igual hay que tener, hay que poner un poco de atención. Ya, después yo tengo otro cuadrito comparativo más adelante en el que se nota sube para los jefes, pero baja para los partícipes en una hipótesis en particular que ya les voy a mostrar. ¿Ya? Pero en general son los mismos rangos de pena. Acá, ¿qué es lo que nos propone entonces la nueva ley para lograr los objetivos que declaraba tener? Estos dos tipos penales distintos, ¿cierto? Y respecto de las personas que forman estas asociaciones delictivas o criminales, el proyecto original contemplaba como una persona que debía tener una pena mayor, ¿cierto? A quien financiara, fundara o contribuyera a fundar. Esa era la fórmula anterior. ¿Y cómo quedó? Quedó aquel que tenga funciones de jefatura, que ejerza mando, que la financie, pero igual no sacaron al fundador, ¿ya? Al fundador o que contribuyó a fundarla. Esas son todas las personas que son acreedoras de una pena mayor en la asociación delictiva o la criminal. Acá, si ustedes se fijan, lo mismo que les decía hace un rato, se sigue Palermo sobre 3 personas. En eso no creo que haya ningún problema ni discusión, y es bastante más clara que la ley anterior porque ya señala un número en particular de sujetos. Y lo que hizo también la ley fue otorgar estos criterios materiales para entender cuándo se está ante una asociación ilícita o criminal, que esta parte sería la que de alguna manera para los autores, ¿cierto?, del proyecto, venía a dotar de criterios materiales para poder prescindir de las interpretaciones doctrinarias, ¿ya? Y esto es que la ley señala que para los efectos de apreciar la existencia de una organización se considerará la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios, su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo, ¿ya? Que en términos concretos es muy similar a lo que las sentencias de asociación ilícita ya hacían con anterioridad a la ley, pero ahora se explicita de esta manera como estos criterios materiales. Acá lo que les señalaba hace unos minutos, ¿qué pasa si se cometen delitos y crímenes? Bueno, la ley lo resuelve, se va a sancionar como asociación criminal. Respecto de la autonomía de las asociaciones delictivas y criminales, continúa la misma norma respecto de
sancionar bajo acumulación de pena o concurso real, tanto la asociación delictiva o criminal como los delitos que cometa. Y en ambas, tanto las normas derogadas como en las nuevas, se mantiene la pena accesoria de disolución de las personas jurídicas cuando las asociaciones ilícitas se realicen a través de una persona jurídica, ¿ya? Eso también es bien problemático, creo yo, de alguna manera, porque la asociación ilícita no es un delito del catálogo de la 20.393, pero asume que una persona jurídica puede cometer una asociación ilícita y entonces se le puede disolver como pena accesoria. Y entonces, ¿cómo yo disuelvo algo que no existía? No sé, lo encuentro extraño, pero creo que da para alguna discusión más al respecto, pero en lo que nos toca hoy día continúa esta pena accesoria y de hecho no sé si ha sido muy público, pero hace poco hubo la primera pena accesoria de disolución de una persona jurídica en la región de los Lagos, ya en una condena por asociación ilícita en la que estaba involucrada una persona jurídica, obviamente, para poder aplicar esta norma. Ya fue la primera, pero esto continúa igual. Y aquí como conclusiones respecto de la tipificación, no sé si se ve muy bien, pero en la primera columna están los elementos de la recientemente derogada asociación ilícita y en las dos siguientes de la asociación delictiva y de la criminal. La pluralidad de sujetos cambia, ¿cierto? Antes de 2 por la jurisprudencia básicamente y ahora sobre 3. El objeto común de cometer delitos o crímenes del 292 se separa en los dos tipos penales actuales. La organización en la que se distingue jefatura, que era básicamente por exigencia de la norma de sanción, ¿cierto? Del 292 y siguiente, cambia por definir explícitamente en cada uno de los artículos nuevos, ¿cierto? Que hay penas diferenciadas para quien financie, ejerza jefatura, sea fundador, etc. La permanencia en el tiempo del 292 antiguo fue más bien un desarrollo de la jurisprudencia en orden a distinguir, ¿cierto?, la asociación ilícita de la mera coautoría, ¿ya? En cambio acá, en los nuevos tipos penales de asociación delictiva y criminal, la propia ley entrega, ¿cierto?, este contenido material en el que es relevante la estructura, la permanencia en el tiempo, lo dice explícitamente, le otorga un contenido que antes era muy precario. También como algo positivo ya describe, en el tipo penal describe una conducta, dota de algunas características. En cuanto a las penas, lo que les decía, sube para los partícipes de ambas, pero baja para los líderes. Ya hay una situación que hay que mirar. Y la autonomía y responsabilidad penal de la persona jurídica continúa la misma situación que les señalaba hace un minuto atrás. Y miren, ya como para ir, les voy a solamente mencionar otras modificaciones distintas a las de la tipificación que puedan ser de interés para ya ir cerrando y que tengamos espacio para comentarios, preguntas de ustedes. Hay modificaciones que van a las normas generales, como el agravante que ya les voy a mostrar. Hay modificaciones a los comisos nuevos que ya se vieron hace un par de sesiones atrás. Algunas modificaciones respecto a las medidas cautelares, sobre todo las que puede solicitar el Ministerio Público. Delitos nuevos también. También hay novedades respecto de las técnicas especiales de investigación y modificaciones a la apelación verbal del 149 del Código Procesal Penal. ¿Ya? La nueva agravante general 12 número 23. Ejecutar el hecho formando parte de una agrupación u organización de 2 o más personas destinada a cometer crímenes o simples delitos, siempre que esta o aquella no constituya una asociación delictiva o criminal de las que estuvimos viendo recién, ¿cierto? Y esto, o sea, la situación de formar parte de una agrupación u organización, ha facilitado la perpetración del delito, ha aumentado el peligro para la integridad física de la víctima o haberlo ejecutado con violencia, intimidación o engaño. Entonces,
si uno trata como de mirarlo con lupa, yo les diría a priori que quizás todas las situaciones en las que se actúe en una agrupación u organización van a terminar pudiendo ser acreedoras de una pena mayor por la agravante, porque no se me ocurre alguna situación que quede fuera de las que se mencionan acá, ¿ya? Pero esta es una norma general, ¿cierto?, que se incorpora con la 21.577. Se introduce en el 149 del Código Procesal Penal la posibilidad de apelación verbal por asociaciones delictivas y criminales en las situaciones, ¿cierto?, del 149 de rechazo, por ejemplo, a la prisión preventiva. Y no es menor esa norma, porque yo por lo menos he presenciado varias audiencias en las que asociaciones ilícitas antiguas se negaba la prisión preventiva y al otro día la Corte revocaba y había que salir a buscar a la gente de nuevo. Y era en algunas situaciones, recuerdo por ejemplo la del robo del siglo de la bodega de Esertval, que eso fue el 2017 y recién este año apareció el último prófugo. Justamente desde ese día que estuvieron en la audiencia, lo liberaron a todos y al otro día fue imposible encontrar a todas las personas. ¿Qué nuevos delitos contiene la 21.577 que se introdujeron al Código Penal? Estos son, en general, delitos de amenazas que están relacionados con la investigación o los juicios de estas mismas actividades, ¿cierto? O ofrecer o entregar beneficios económicos y que también están relacionados con los efectos que esto puede producir en las investigaciones o en los juicios. Siempre se pensó en las obstrucciones a la investigación con algo más de violencia o de intimidación, que serían situaciones como esta, ¿ya? Y acá, claro, abajo yo ponía, es decir, delitos contra la libertad con una finalidad especial, que es obstruir investigaciones tipificadas, de delitos tipificados en esta ley en particular. Las novedades relativas al comiso, muy superficialmente, además de las reglas generales, ¿cierto?, del comiso de instrumentos y efectos que todos conocemos, la 21.577 señala que también hay comiso de ganancias provenientes del delito, y define qué es esto, los frutos, las utilidades, y es curiosa esta parte que también comprende el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito, ¿ya? El comiso de ganancias, y aquí esto es una novedad, ¿cierto?, será impuesto a quien no ha intervenido en la perpetración del hecho. Ya esto es distinto de lo que teníamos a la fecha, ¿ya? Ahí están todas las situaciones en que esto opera, en el 24 ter del Código Penal, 294, perdón. Después también tenemos normas relativas al comiso sustitutivo por valor equivalente. Esto no es tan novedoso porque ya estaba en la 19.913, en la ley de lavado, pero por lo menos de los casos que yo conozco no ha tenido mucha, no ha sido muy utilizado. Yo creo que ahora quizás tenga algún impulso nuevo. El comiso por valor equivalente procede como consecuencia adicional respecto de el comiso sin condena previa, que es una de las figuras más novedosas, ¿cierto? Y que, como les decía, requiere un par de sesiones quizá, y también conocer experiencia extranjera en este ámbito, porque esto es absolutamente nuevo en nuestra legislación. Esto se trata de disponer a través de la ley el comiso de bienes o activos obtenidos en la comisión de hechos ilícitos o utilizados en su perpetración, sin sujetar su procedencia a la dictación de una sentencia condenatoria relativa a ese hecho en particular, ¿ya? ¿Y quién es competente? El tribunal que haya dictado la resolución que ponga término a la investigación o juicio previo, ¿ya? Entonces esto de verdad queda como para otra sesión completa, pero es importante que sepamos que viene en esta ley nueva, ¿ya? Respecto de la ejecución del comiso, también hay algunas normas que facilitan de alguna manera
su ejecución respecto al conservador, de las notarías, de archivero, proporciona la posibilidad de auxilio de la fuerza pública para que la Dirección de Crédito Prendario pueda realizar acciones que hoy en día están en verdad tienen muchas dificultades. Yo creo que ustedes sabrán, han habido reportajes de esto, por ejemplo, que sentencias condenatorias de hace 10 años atrás en que hubo comiso de un inmueble, por ejemplo, en 10 años no se pudo hacer el remate y la gente termina su condena, su pena privativa de libertad y puede volver al mismo inmueble. O sea, tenemos una brecha importante con la administración y ejecución del comiso en Chile y de alguna manera aquí vienen algunas normas que facilitan la ejecución de los comisos. En cuanto a las medidas cautelares reales, se autoriza al Ministerio Público a efectos de asegurar el comiso ciertas medidas cautelares incluso que se pueden conceder sin audiencia del afectado, previo a la formalización, ¿ya? Esto también es distinto porque en general el Ministerio Público solicita medidas cautelares reales en delitos donde hay víctimas que luego requieren una reparación y acá se está pensando en el comiso, o sea, en los bienes que va a recuperar el erario, ¿ya? No para una víctima en particular. En cuanto a las técnicas especiales de investigación, yo les diría que hay dos ejes relevantes, modificaciones respecto a interceptaciones telefónicas. De alguna manera las normas de la 21.577 otorgan las mismas posibilidades que la ley 20.000 cuando se trata de asociaciones delictivas o criminales. Y el otro eje relevante es la posibilidad de acceder de forma remota a equipos computacionales e informáticos, así como teléfonos, ¿ya? Esto es una novedad total, que se pueda pedir autorización judicial para interceptar en tiempo real un teléfono, un computador, tablet, etcétera. Vamos a ver cómo va a operar esto, pero bueno, ya es una posibilidad en la legislación. En la legislación comparada se utiliza bastante, los españoles tienen mucha experiencia en esto. Vamos a ver cómo andamos en Chile con esta modificación, ¿ya? Aquí está la posibilidad de forma remota, la que les decía recién en el 225 bis. Y respecto de las técnicas especiales de investigación, hay bastantes artículos nuevos al respecto, del 226b hasta el 226v, ¿ya? Pero en general, ustedes cuando los vean se van a dar cuenta que es muy similar a lo que ya está regulado respecto de la ley 20.000, ¿ya? Lo que sí es una novedad es que para realizar técnicas especiales de investigación, de varias de las que se señalan en la 21.577, se necesita autorización del fiscal regional, ¿ya? En la ley 20.000, por ejemplo, los fiscales adjuntos realizan esas diligencias sin autorización judicial ni del fiscal regional. Acá se solicita al fiscal regional. Hay reglas comunes respecto del hallazgo casual. En síntesis, se pueden utilizar informaciones de hallazgo casual, sobre todo para las investigaciones de los sistemas de análisis criminal y SACFI, que tienen una ley particular que deja que se ocupe información residual. Y para concluir, el 226W y el X refieren a una regla especial respecto de conductas terroristas, ¿ya? Y esto es que las técnicas especiales de investigación se pueden utilizar, las que se señalan en la 21.577, para la investigación de delitos que impliquen conductas terroristas, aunque sean realizadas por una sola persona, ¿ya? Aunque no sea una asociación delictiva o criminal. Y eso es lo que yo les quería contar hoy día. Ahora dejo un espacio a preguntas, comentarios, lo que ustedes quisieran saber. Muchas gracias por la atención. Para preguntas, pero... Ay, sí, ahí sí. Sí, tengo dos manos levantadas. Ya. Ya, hartas, 5. Voy a llevarlo para que se... Entonces, no sé, Jime... Gracias, Tati. Oye, felicitaciones, Tania,
Muy interesante la exposición. Yo quiero hacerte una pregunta respecto a un tema que no fue central, pero que creo que es relevante en la exposición y lo mencionaste. Es sobre la pena accesoria de disolución en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, porque me parece que dijiste algo como que era complejo la distinción y yo también comparto, es complejo, pero por lo menos yo lo veo así, quería saber tu opinión. Yo creo que es un tema que uno lo puede resolver por la vía de considerar que en el caso de las personas jurídicas, cuando son utilizadas como instrumento para la comisión del delito, podría ser una hipótesis para la asociación ilícita, por excepción de la hipótesis ya de un injusto propio, que uno puede identificar un defecto de organización y que por tanto ahí ya puede haber una responsabilidad de la persona jurídica en concomitancia con la persona natural. No sé qué opinas de eso. Gracias. Tania, yo también tengo una pregunta relacionada con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque yo ahí veo otro problema adicional, porque no obstante la asociación ilícita no está en el catálogo, probablemente los delitos que cometa la asociación ilícita sí, o sea, por ejemplo, el contrabando sí, el lavado de activos sí, las estafas, etcétera, con la nueva ley de delito económico sí van a estar. Entonces ahí se va a poder dar que castiguen a la persona jurídica con otra pena del catálogo de las personas jurídicas y a la vez puede haber el mandato de disolución como medida accesoria. Entonces ahí va a tener que primero cumplir la otra pena o la disolución va a suponer que se impida el cumplimiento de las otras sanciones. La profesora, muchas gracias por la exposición, todo muy claro. Mi consulta tiene que ver con qué pasa actualmente con las investigaciones que estaban en curso respecto al del 292 derogado hace 15 días. Y qué pasa a la luz de esos hechos que estaban siendo investigados. Por ejemplo, ¿corresponde una reformalización para aclarar la calificación jurídica o no sé, seguimos igual? Va por ahí la pregunta. Hola, buenas tardes, gracias por la explicación fiscal. Una pregunta que va un poco por el lado de la prevención del crimen organizado y hacer eficaz la persecución penal, que tiene que ver un poco con el rol de los abogados. Tenemos países donde el abogado está obligado a informar, ¿no es cierto?, operaciones sospechosas, lavado de activos, terrorismo, y nosotros estamos muy al debe, porque además estamos en el peor de los mundos, porque ni siquiera tiene un marco ético obligatorio el abogado en Chile, como lo tienen nuestros países vecinos. Incluso los códigos de ética establecen las obligaciones directas de informar, incluso delito inminente, lavado de activos, etcétera. ¿No considera usted que frente a esta realidad que tenemos tremenda del crimen organizado que crece, ¿no es cierto?, y se empodera, que el abogado debiera, como el fondo partícipe del sistema de justicia, como está en Europa, ¿no es cierto? Hay una famosa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el caso Michaud, donde la Corte Europea da argumentos sólidos de por qué el abogado está obligado a privilegiar bienes colectivos como parte del sistema de justicia por sobre el bien particular del secreto profesional en ciertos casos. Entonces mi pregunta es, ¿considera usted que estamos en tiempos que el abogado en Chile debe ser sujeto obligado a informar operaciones de lavado activo y también respecto de la presentación de pruebas falsas y testigos falsos a sabiendas en cuanto a su forma digamos, de entorpecer las investigaciones judiciales en caso de crimen organizado? Disculpa, muy clara su exposición fiscal, pero yo, bueno, la ley ya está publicada, ¿verdad? Sale que serán 3 personas o más, o sea, y he visto varias, yo estoy un poco ajeno al tema penal, pero he visto, por ejemplo, ahí aparece 2 o más, y en el 23 nuevo, el artículo 12, número 23, también aparece 2 o más. Entonces, creo que quizás hubiera sido provisorio dejarlo en 2 personas, porque hay un juego ahí que aparece claramente en algunos artículos 2 personas, y usted dijo que la nueva ley es de 3 personas. Entonces, ¿cómo entenderlo de una manera jurídica? Eso. Sí, buenas tardes.
Eh, una consulta más bien. Si no ve en esta agravante que se introduce en esta nueva legislación una similitud, o al menos más precisa, por lo menos la agravante, en lo que antiguamente era la pluralidad de malhechores que antiguamente existía, por lo menos respecto del tipo de robo. Yo por lo menos veo cierta homologación que podría hacerse. Sin perjuicio de que evidentemente esto viene un poquito más trabajado. Y la segunda comentario, consulta, es respecto a esta pena de comiso, que yo, según entiendo de la lectura que se hace de la norma, es de carácter genérico, o sea, no solamente aplica respecto a organizaciones criminales, sino que aplica a cualquier tipo de delito. Y evidentemente eso va a traer sus consecuencias para el futuro y el desafío que tiene la Fiscalía para poder abordar este tipo de cumplimiento de los comisos. Eso más. Ya, bueno, agradezco mucho las preguntas porque entiendo que llamé un poco la atención con las cosas que pude decirles hoy día, en este ratito. Respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la pena accesoria. A mí me pasa con esto que lo que creo que podría llegar a solucionar el problema, no sé, es que la asociación ilícita esté en el catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas. Creo, no sé, yo no soy experta, tú eres la experta, Jime, no. Pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque encuentro problemático que uno diga que una persona jurídica puede disolverse, que en el fondo es como la pena de muerte para una persona natural, por un delito que no le reconocemos que puede cometer, porque estamos pensando una ficción que es que fue un instrumento de una asociación ilícita real conformada por personas naturales que realmente nunca quisieron dar existencia a una persona jurídica. ¿Me explico? Entonces, termina siendo una sobreficción que enreda más que lo que soluciona. ¿Ya? Sobre todo considerando también que pasa lo que planteaba también de qué pasa con las penas. O sea, ¿qué va primero? ¿La pena de los delitos del catálogo de responsabilidad de la persona jurídica o esta disolución como pena accesoria? Porque en el fondo estoy trabajando sobre una ficción, que es que esa persona jurídica a la que estoy dando muerte en realidad nunca existió. Entonces es extraña, la fórmula es extraña. No sé si lo soluciona lo que dije o causa más problemas, pero por lo menos es menos ficción. Porque es distinto que yo diga, oye, yo voy a disolver a una persona jurídica que existe y que cometió un delito de asociación ilícita, a que me plantee que en verdad nunca existió y fue una ficción de un grupo de personas naturales. Porque ¿cómo existe una persona jurídica? Porque tiene una constitución, está inscrita. Una persona natural existe si sobrevive un minuto siquiera a la separación con la madre, no sé, pensando en. Y entonces esta otra persona jurídica sí existió, por algo la puedo matar, por algo la puedo disolver. Entonces eso es lo que encuentro que queda como extraño con eso y es problemático. Insisto que no sé si lo soluciona sumarlo al catálogo o no, pero por lo menos es menos ficción que lo que hay ahora. Me preguntaron de qué pasa con la investigación en curso por el 292 antiguo, ¿cierto? Acá tenemos que distinguir las normas sustantivas, o sea, penales, artículo 18, ¿ya? Derecho intertemporal penal chileno. Entonces, es relevante lo que les planteaba respecto de las penas en esto, ¿ya? Porque si hubiesen sido exactamente iguales, no tendríamos problema, pero hay que atender que puede haber algunas cosas que haya que modificar ahí. Incluso los jueces tienen el deber de modificarlas cuando hay normas que son más favorables, ¿cierto? Y respecto de las normas procesales, rigen in actum, pero ahí es bien entretenido y hay otra discusión que debiera darse, que es las normas del comiso. Uno podría decir, ¿qué son? ¿Son sustantivas o son procesales? ¿Rigen in actum o no? Entonces uno diría, antes de la 21.577
siempre el comiso como pena accesoria es sustantiva, no sé. Pero resulta que la 21.577 le agregó un inciso final al artículo 20 que dice que los comisos nuevos no son penas. Por lo tanto, ¿qué son? Normas procesales, rigi in actum. O sea, son discusiones que vamos a tener que tener. Son cosas que se van a dar en la práctica, o sea, va a pasar, ¿ya? Las técnicas especiales, todo lo que es procesal está más claro, pero yo creo que la zona más gris va a ser todo lo que tenga que ver con el artículo 18 y las penas y los comisos, ¿ya? Respecto de las obligaciones de los abogados, yo estoy muy de acuerdo. O sea, no podría decir algo distinto. Creo que sí, los abogados tenemos normas éticas a las que tendríamos que responder en forma obligatoria. Si pudiera en algún minuto sumarse a los abogados como sujeto obligado, la 19.913 creo que también contribuiría bastante. Ahora hay una modificación en la que se ampliaron los sujetos obligados. No están los abogados, pero sí hay sujetos ante los cuales los abogados realizan algunas... llevan a su cliente a celebrar ciertos contratos, ¿cierto? Hay un poco más de vinculación con actividades de abogados fuera de tribunales, digamos, pero no son directamente los abogados y quizás sí sería un aporte, sobre todo con la sensibilidad distinta que tendríamos que tener al día de hoy con estas situaciones. Ahora en Chile tenemos creo que es solo uno, pero un abogado condenado por lavado de activos, justamente por ocultar bienes de su cliente, de hace unos años atrás. Y alguna norma de entorpecimiento de investigaciones realizadas por abogados también sería muy, muy, muy importante, un aporte realmente. Hoy en día uno en las investigaciones de repente sabe que hay abogados que están realizando los contratos, que están entorpeciendo investigaciones y no tiene mucho, más allá de las normas generales de cualquier persona que obstruye una investigación, no hay nada especializado, así que estoy completamente de acuerdo. Respecto de la pregunta de las normas que siguen señalando dos personas, ya el 226 que está en pantalla, sí, ahí está en pantalla todavía, tanto como el 12 número 23 son normas que están fuera de la tipificación de las asociaciones delictivas y criminales, más bien son, bueno, la agravante general, ¿cierto?, está fuera de las asociaciones, una norma general que se vincula bastante a la pluralidad de malhechores antiguas, y la norma que se ve en la pantalla está relacionada solamente con que se puedan utilizar las técnicas especiales cuando se trata de conductas terroristas, aunque no haya una asociación delictiva ni criminal, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo no lo veo muy problemático porque esas dos normas, las que se mencionan dos personas, tratan de otros aspectos distintos de la conducta típica de la asociación delictiva y criminal. Y respecto del comiso, hay varios temas problemáticos ahí y yo quisiera ver cómo va a ser el primer comiso sin condena. Eso, y mirar cómo va a actuar estas normas en nuestra cultura jurídica, que además tenemos muy arraigado el derecho a propiedad. Es un cambio cultural jurídico esto. O sea, no sé si para los que conozcan las normas de extinción de dominio que hay en Colombia, por ejemplo, para ellos es muy normal esta situación. En cambio, en Chile esto yo creo que va a llamar mucho la atención y va a traer muchos debates, sobre todo los primeros años. Así que sí, hay que poner ojo ahí en todas esas normas. Muchas gracias.